Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Perdemos un ratito para que se sume el resto, que todavía faltan personas, asumo que están con el problema de la transportación, porque la ciudad es un caos ahorita. Muy bien, vamos a dejar abierta la sesión para que el resto de compañeros que vayan llegando se vayan sumando. Bueno, en todo caso, les quiero pedir mil disculpas, de verdad, en esta semana bueno, hoy día los anteriores, los dos últimos días, los últimos días, en realidad he tenido problemas de poder llegar a tiempo acá a mi casa, porque como les había comentado, vivo fuera de la ciudad. Para mí es mucho más sencillo quedarme en Guayaquil y poder estar allá dando clases. Se simplificaban mucho más las cosas, pero no sé qué pasa en Guayaquil, que hay un tráfico tremendo ya en la tarde-noche, ¿no? Bueno, y se me había dificultado, entonces por eso les pido disculpas, porque la anterior vez me tocaba con ustedes justo revisar este material que tengo preparado para hoy día, era lo que teníamos que revisar la vez pasada, y eso quedó pendiente. Si no recuerdo mal, con ustedes revisamos un poquito, mejor dicho, vimos o alcanzamos a ver un video que nos contaba sobre, bueno, vimos lo que es el flujo circular de la actividad económica, eso fue lo que habíamos revisado, ¿no? No, eso lo mandó como a investigar. Ya. Entonces con ustedes no hemos visto flujo circular. No, mister. Ya, muy bien. A ver, entonces vamos recapitulando con ustedes no tenía que disculparme. ¿Con ustedes sí estuve a tiempo o no estuve a tiempo? También tuve problemas con ustedes. No, no nos dio clase, o sea, no se conectó. Ya, es por eso. Bueno, me disculpaba. Entonces, tuve este problema. A ver, entonces vamos a entrar a lo que es el flujo circular de la actividad económica y vamos a ver también un pequeño video con relación a lo que sería la evolución de la economía. Entonces, permítanme abrir, porque abrí la diapositiva que no era. Voy a abrir la otra diapositiva, que es la que quería revisar con ustedes. Ujú. Muy bien, a ver. Entonces, bueno, la información va a estar aquí donde originalmente tenía la información que ya habíamos revisado nosotros. Bueno, en esta diapositiva ustedes van a comenzar les había dicho que tenían más que nada información de tipo conceptual, tenían conceptos de micro, macro, ciencia, economía, microeconomía, macroeconomía. Y este era el tema que a mí me interesaba poder entrar y revisar con ustedes en esta noche, que es la actividad, perdón, el flujo circular de la actividad económica, y para eso habíamos visto también el concepto de actividad económica, donde lo que habíamos dicho es que está exactamente como llevar el concepto de economía a la práctica, ¿no? Implicaba, o mejor dicho, la actividad económica le resultaba la interacción entre agentes económicos con la finalidad de producir, distribuir y consumir bienes y servicios, ¿no? Y habíamos razonado también con relación a estos tres elementos, que habíamos dicho que hicimos como una especie de ejercicio de pensamiento, tratando de entender si estos elementos eran indispensables para el surgimiento, y habíamos llegado a la conclusión de que sí, ¿no? Estos tres elementos que en la diapositiva más adelante igualmente los detallan, necesidades, recursos y tecnología, habíamos visto que eran elementos importantes para el surgimiento de la actividad económica. Eh, habíamos visto también, habíamos visto la definición, creo que de cada uno de ellos. Habíamos visto lo que era una necesidad, habíamos visto también la pirámide de Maslow,
habíamos entendido el pensamiento de Maslow y en cierta medida compartíamos la lógica del ordenamiento de esas necesidades, ¿no? Entendiendo que las más básicas estaban en la base y hacia arriba se encontraban las que podían tomarnos un poquito más de tiempo. Habíamos visto el tema de necesidades, habíamos visto también el tema de los recursos, ¿no? De dónde provienen los recursos, y habíamos dicho que con relación a esto es todo lo que nos sirve a nosotros para poder producir, ¿no? Y de manera muy sencilla lo separaba como aquello que directamente lo entrega el ser humano y aquello que de cierta medida, si bien es cierto, es elaborado por el ser humano, pero que también me sirve para poder producir, ¿no? Entonces, toda esa suma de recursos lo habíamos identificado como, o mejor dicho, habíamos denominado como todo aquello que me sirve a mí para poder generar producción. Tener recursos, bueno, ahí se ve el capital también, y habíamos visto también el concepto de tecnología, que lo habíamos definido de manera muy sencilla, indicando de que la tecnología no es otra cosa sino que la acumulación de conocimientos que nos permite a nosotros transformar recursos en bienes y servicios para poder cubrir necesidades, ¿verdad? Bueno, y creo que hasta habíamos llegado y le había pedido que investiguen este nuevo concepto que tiene que ver con el flujo circular de la actividad económica. Muy bien, a ver, abro la participación. No sé si la persona que me ayuda generalmente con la participación está acá. Carlos creo que era. Carlos acá. Está aquí, ¿no? Bueno, vamos avanzando entonces, igual. ¿Pudieron investigar lo que era actividad económica? ¿Alguien describió, encontró una aproximación de lo que podría ser el concepto, perdón, de flujo circular de la actividad económica? ¿Investigaron? Sí. A ver, señor Parrales. Javier. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Según lo que yo investigué, dice que el flujo circular de la renta es un modelo que facilita la comprensión del funcionamiento básico de la economía. ¿Ya? Es decir, la relación entre los diferentes agentes económicos formados por las familias, las empresas, el sector público y el sector exterior. Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces, es algo que me sirve a mí para explicar esas relaciones que se producen entre agentes económicos. Es lo que pude comprender de tu concepto. Sí, profesor. ¿Así? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera aportar algo con relación a este concepto? Cristian. Tenía investigado algo así parecido como es el compañero. Ya. Pero ¿qué podríamos rescatar? ¿Qué adicional podríamos colocar al concepto que presentó Javier? Que funciona, o sea, dentro de la actividad económica, dentro del mercado. Ya, bueno, la actividad económica se produce Suponiendo, dentro del mercado. suponiendo que la economía es cerrada, es decir, que los consumidores gastan sus ingresos. Viendo que la economía es cerrada, Cristian, perdón, Javier estaba presentando un modelo de flujo circular de la actividad económica, y puntualmente hizo referencia a la renta, pero ya con el sector externo, la participación del sector externo. Tú haces referencia al mismo modelo, pero para una economía cerrada, donde no hay participación del sector externo. Muy bien, ¿alguien más que haya podido identificar algo con relación a este concepto? Señor Martínez. Sí, según lo que yo investigué, que este es un modelo económico, lo que sobre todo explica cómo funciona la actividad económica, pero con dos de los agentes económicos, que serían las empresas y la familia. O sea, el Estado se lo da por un lado. ¿Ya? Es como un modelo económico que solo utiliza estas dos para demostrar también cómo gira la actividad económica. O sea, el Estado no entra dentro, no está dentro del modelo. Y según lo que yo investigué, no cuenta en este modelo. Ya, en realidad el Estado sí puede participar del modelo. Sí puede participar, lo podemos explicar, porque justamente el Estado también es un agente económico y justamente este modelo es para explicar esa interacción entre estos agentes. Pero no hay ningún problema. Tomamos tu concepto y vamos sumando poco a poco a lo que vamos definiendo. A ver, Pamela, creo que quieres ayudar.
Sí, buenas noches, profesor. Yo Buenas encontré que el lugar de encuentro entre los que ofrecen factores o bienes y servicios y los que los demandan se llaman mercado. Muy bien, esa es la definición de mercado que también revisaremos más adentro, que está relacionado con esto. Muy bien, ¿alguien más que desea aportar algo? ¿Alguien más investigó este tema? Muy bien, entonces voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. A veces hay descripciones que son un poquito complejas de este tema, pero como siempre les digo, trato de llevarlo a una definición que sea muy digerible para cualquier común mortal, ¿no? Entonces, quitándole todas las cosas rimbombantes que me puede poner el concepto o los conceptos relacionados con este tema, con economía, voy a tratar de simplificar qué implica este flujo circular de la actividad económica. Y para eso, voy a fundamentarme aquí en la presentación, ¿no? Bueno, algunos refirieron esto, ¿no? El lugar de encuentro entre los que ofrecen factores de bienes y servicios y los que lo demandan se llama justamente mercado, ¿no? Y tiene que ver mucho con el mercado, este flujo circular de la actividad económica, porque es justamente dentro de ese mercado donde existe esta interacción y esa interacción entre los agentes justamente los motiva a producir, a distribuir y consumir bienes y servicios. En sociedades primitivas, los mercados se realizaban en un lugar y un día determinado. Anteriormente era así, ¿no? Ustedes si viajan a la sierra, yo recuerdo que de pequeño viajaba a la sierra y generalmente decían, bueno, la feria o el mercado va a estar el día domingo. Y lo que sucedía ahí es que la gente que, por ejemplo, vivía en el páramo bajaba, gente que vivía en partes más llanas subía hacia la población y se encontraban ahí, algunos ofertando algunas cosas y algunos queriendo demandar esas cosas, ¿no? Y básicamente eso era el concepto del mercado. Este concepto de mercado en la actualidad es muy diferente, porque debido a los avances tecnológicos y a la realidad que nosotros tenemos, yo no necesito tener un lugar físico para poder ofertar y para poder demandar cosas. Tácitamente, los mercados, muchos de ellos se han vuelto en lugares virtuales, donde, si bien es cierto, esto implica también un lugar, pero un lugar virtual, donde ahí concurren oferentes y demandantes para poder hacer sus requerimientos, ¿no? Ofrecer algo o requerir algo. Actualmente el concepto de mercado es mucho más difuso, como les decía, y pone como ejemplo el mercado de divisas o, por ejemplo, trayéndolo un poco más a la actualidad, el mercado de criptomonedas. Bueno, entrando a lo que era ya lo que es el flujo circular. A ver, ¿qué quiero que tengan? A ver, ¿cómo simplifico este concepto? De manera muy sencilla. A mí me dice flujo circular de la actividad económica, ¿no? Entonces, bueno, el tema se sobreentiende que tiene que ver con la actividad económica. Y como habíamos visto, la actividad económica habla de la interacción entre los agentes económicos con la finalidad de producir, distribuir y consumir bienes y servicios. Pero me dice que es un flujo y es un flujo circular, ¿ya? Al decirme flujo, lo que me está diciendo es que de alguna u otra manera yo voy a tratar de graficar o a representar esta interacción que va en doble sentido, ¿no? Un flujo va y viene, ¿ya? Entonces, es esa relación en doble sentido que se produce entre los agentes económicos es lo que voy a tratar de presentar con este concepto de flujo circular de la actividad económica. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que este flujo circular de la actividad económica no es otra cosa sino que una especie de gráfico, de diagrama, de bosquejo, diagramación de lo que sería la interacción entre los agentes económicos. En otras palabras, repito, lo que busco con esto es simplemente mostrar de manera gráfica cómo se produce esta relación entre los agentes económicos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que graben en su mente? Lo que quiero que graben en su mente es lo siguiente. Cuando yo les diga flujo circular de la actividad económica, inmediatamente a su cabeza se tiene que venir la imagen de un diagrama, de un dibujo. ¿Un dibujo de qué? Justamente de estas relaciones, este flujo, este proceso de ida y de regreso que se produce entre los agentes económicos.
Actualmente, este gráfico lo que busca explicar son esas relaciones que se producen entre los agentes económicos, ¿no? Ahora, nosotros vamos a presentar entonces esto a manera de un gráfico. Aquí ustedes en la presentación que están viendo, ustedes pueden ver en el lado izquierdo que es, si bien es cierto, esto no es circular, es cuadrado, trato simplemente de representar la idea. Esto es, me permite a mí poder explicar lo que les estoy diciendo. Imagine que esto que está aquí en el centro lo representara el Estado. Tengo a las empresas, las personas y las personas que forman parte de los hogares, ¿no? Entonces aquí, sin la participación del sector externo, en una economía cerrada tendría la participación de estos agentes económicos. Entonces, este flujo circular de la actividad económica, que no es otra cosa sino que un diagrama, un dibujito, lo que trata de mostrar es la relación que se produce entre estos agentes económicos, es decir, entre hogares y Estado, entre Estado y personas, entre Estado y empresa, entre empresas y otras empresas que también pueden estar relacionados. Al mostrar o al graficar o al tratar de presentar cómo se relacionan estos agentes económicos de manera gráfica, lo que estoy haciendo es bosquejando o diagramando lo que es el flujo circular de la actividad económica. Entonces, algo que también quiero que tengan en cuenta es que este flujo está conformado o se grafican en él dos cosas. Se grafican o bien aquellos flujos que son de tipo real, que como real usted lo va a conceptualizar todo aquello que no sea dinero, y también va a estar conformado por un flujo que es de tipo financiero, donde lo que voy a registrar yo es todo aquello que es dinero. ¿Ya? Entonces, repito, el flujo circular de la actividad económica no es otra cosa sino que un diagrama. Este diagrama, ¿qué es lo que me presenta? Este diagrama me presenta la interrelación entre los agentes económicos, entre estos agentes que aparecen aquí. Entonces, yo presento de manera gráfica justamente esas relaciones. Este flujo circular va a estar conformado por dos subflujos. Uno, que es el flujo real, donde yo lo que voy a presentar es todo aquello que no sea dinero. Y en el flujo financiero, lo que yo voy a hacer es presentar todo aquello que sea dinero. ¿Ya? Teniendo esto en la cabeza, voy a tratar de explicar estas relaciones. Por ejemplo, voy a tomar una primera relación, ¿ya? Imagine que aquí no estuviera el Estado, sino que se conectaran directamente el hogar y las empresas. Les pregunto a ustedes, ¿qué cosa que no sea dinero podrían entregar los hogares a las empresas? Repito la pregunta, ¿qué cosa que no sea dinero podrían entregar los hogares a las empresas? Mano de obra. Mano de obra, por ejemplo. ¿Puedes poner un ejemplo de cómo sería eso? Por ejemplo, las personas que cultivan en el campo. Ellos se encargan no solamente de sembrar y cosechar. O sea, ellos no entregan dinero, pero entregan su producto y a cambio de eso reciben lo correspondiente, que es el dinero o el efectivo. Pero es una empresa. ¿Cómo relaciona la empresa con el hogar? Está bien lo que mencionas, pero ¿cómo lo relaciono con una empresa? Tomo tu... ¿Sí? Demandas a las empresas o dan necesidades para que ellos las satisfagan. Ya, a ver, voy a tomar las ideas que muy bien ustedes aportan. A ver, estoy relacionando lo que son los hogares con la empresa. Imagine que es una empresa, tomando el ejemplo que me dieron, es una empresa de procesamiento de productos agrícolas. Puntualmente ellos procesan la piña, ¿de acuerdo? Bien, ellos procesan la piña, ¿ya? Y ellos son los hogares. Los hogares están conformados por personas, y como bien razonaban ustedes, las personas tienen como recursos la mano de obra, ¿no? Entonces podría ser un ejemplo de este flujo real que se produce entre los hogares y la empresa. Un ejemplo de flujo real que se produzca de aquí hacia acá podría ser el hecho de que yo soy ingeniero químico y me contratan a mí para trabajar en el procesamiento de esa piña que se va
a, a procesar para venta, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Que hay un flujo real donde el hogar entrega mano de obra, en este caso de tipo intelectual, para que la empresa tome esa mano de obra y genere ¿qué cosa? ¿Qué va a generar con esa mano de obra la empresa? Y servicio. Bienes y servicios, ¿verdad? Y esos bienes y servicios, ¿para quiénes van a ir? Para el mismo hogar. Muy bien. Con los bienes y servicios que ellos elaboran, podrían ir hacia los hogares, podrían ir hacia el Estado, o podrían también ser vendidos a otra empresa. ¿De acuerdo? Lo que estoy presentando aquí es justamente ejemplos de flujo real. Como les había dicho, un flujo real voy a graficar dentro de ese grafiquito que yo hago para poder explicar la relación entre los agentes económicos. En el flujo real yo lo que voy a colocar es todo aquello que no es dinero. Y en el ejemplo que presentamos, en primera instancia, entrega de mano de obra del hogar a la empresa toma esa mano de obra y lo que produce son bienes y servicios. Esos bienes y servicios van, obviamente, salen de la empresa, son entregados a los hogares, pueden ser vendidos al mismo Estado o podrían ser vendidos a otras empresas. ¿Se entiende lo que planteo? El ejemplo de flujo real. Sí. ¿Se comprende? Muy bien, muy bien. A ver, veamos si es verdad que lo comprendo. Denme ejemplos de flujo real que se produzca, si yo le pongo en el examen, porque es lo que le voy a poner, yo no les voy a tomar cosas de memoria, ni conceptos de memoria. Lo que generalmente yo hago en sus exámenes es que los reto a que razonen los conceptos que hemos discutido. Entonces, en función de eso, les podría preguntar en el examen, denme un ejemplo de un flujo real que se produzca entre la empresa y el Estado. Repito, ejemplo de flujo real que se produzca entre la empresa y el Estado. Impuestos. Real. ¿Por qué no serían los impuestos? ¿Los impuestos en qué flujo caerían? En el financiero. En el financiero, ¿verdad? Porque habíamos dicho que en el financiero iba a poner todo aquello que tenga que ver con dinero. ¿Qué cosa, desde la perspectiva real, denme un ejemplo donde se produzca ese flujo entre una empresa y el Estado? Vamos, un ejemplo. Imagine que está en el examen y le estoy tomando eso. Muy parecido a lo que hicimos con los hogares. Profe, el dinero, ¿no? No, pues el dinero recuerda que es financiero. ¿Qué cosa? Los impuestos. Nuevamente, impuestos es dinero. ¿Qué podría entregar una empresa de la perspectiva real, como flujo real, al Estado? La prestación de bienes o servicios. Por ejemplo. Intelectual, profe. ¿Qué cosa? Intelectual. No te entiendo. Te escucho, pero no comprendo lo que me dices. Dice intelectual. Intelectual. ¿Pero intelectual qué? O sea, nuevamente, la situación que estoy tratando de presentar aquí es dar un ejemplo de un flujo real que se produzca entre la empresa, de la empresa al Estado. Eso sería como el internet, que da la empresa, digamos, que le cae la internet al Estado para que se pueda comunicar a otras empresas. No sé si soy yo, pero no les escucho. Las empresas están por el Estado y este a su vez le proporciona bienes y servicios de diferentes maneras. A ver, vamos, pule el ejemplo. A ver, ¿quién le proporciona a quién? El Estado le... Vamos. Por ejemplo, una empresa privada de Internet. Una empresa privada de Internet, ya, desarrolla la idea. ¿Qué pasa con la empresa privada de Internet? Le otorga un servicio al Estado. Muy bien. A la empresa. Perfecto, muy bien. Telconet, imagine que es Telconet, ¿no? Entonces Telconet le vende el servicio de Internet al Estado. Y el Estado contrata eso, por ejemplo, para colocar en las aulas de la universidad. ¿De acuerdo? La universidad estatal contrata eso para colocarlo en las aulas de la universidad estatal. Perfecto, es un ejemplo de un flujo real, ¿no? Entonces se vende aquí o se da un servicio y también se pueden vender bienes, porque lo más seguro es que le venden equipos también, ¿no?
Pero en este caso se produce entre la empresa y el Estado. ¿Y el Estado qué es lo que hace con esos bienes y servicios? El Estado también es como una gran empresa. Elabora cosas, sean bienes o también servicios, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Estado con esto? Como les decía, sabe que la universidad necesitamos tener infraestructura para poder tener las clases virtuales. Entonces, como parte del servicio educativo, necesito tener conectividad a Internet dentro de la universidad y se contrata eso para poder dar el servicio de educación a distancia y virtual. ¿Se comprende? ¿Sí? Vean al Estado como una gran empresa que también toma esos recursos para poder producir o para poder entregar otros bienes y servicios. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿No? Sí, pues. Muy bien. Entonces, hemos visto ejemplos de lo que sería flujo real, ¿sí? Ahora, regreso al ejemplo inicial. Nosotros hemos visto que entre el Estado, o mejor dicho, habíamos puesto como ejemplo que entre los hogares y la empresa se producía el flujo de entrega de mano de obra. Ese es un flujo real. ¿Qué flujo financiero se puede generar en contraparte por la entrega de mano de obra? Remuneraciones. Muy bien, que en otras cosas Salarios. serían los sueldos y salarios que se podrían producir como consecuencia del pago de la mano de obra, ¿no? Entonces, ejemplo de flujo real, mano de obra; ejemplo de flujo financiero, sueldos y salarios como consecuencia de la entrega de mano de obra. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la empresa quiere alquilar un terreno que yo tengo? Flujo real, le entrego, en este caso, tierra a la empresa, y como contraparte, ¿qué se genera? Dinero. Dinero, pero ¿cómo se le denominaría ese dinero? Alquileres. Ya, alquileres por la tierra, que en realidad es una renta por un activo, ¿de acuerdo? Entonces entrega activos en este caso, entrega en este caso tierra para el uso de la empresa, y en contraparte se genera un flujo que se denomina renta, que no es otra cosa sino que el pago que recibe por el uso de ese activo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este fuera un banco? ¿Sí? Esta empresita de aquí es un banco, y estos son los hogares. Los hogares entregan, en este caso, un activo que viene a ser el dinero, y ¿qué recibirían los hogares como contraparte? Intereses a favor. Intereses, ¿verdad? Que no es otra cosa sino que el pago que se recibe por el capital, ¿de acuerdo? En el caso del dinero, el pago que yo recibo por el uso de ese dinero van a ser los intereses. En el caso del uso de la tierra, de una maquinaria, un tipo de herramienta que yo le pueda prestar o alquilar, perdón, a una empresa, como contraparte lo que voy a recibir es una renta por el uso de ese activo. Y si entrego mano de obra, lo que voy a recibir son sueldos y salarios. Entonces, con esos ejemplos, nosotros podemos ver que generalmente un flujo real, lo más probable es que esté relacionado también con un flujo financiero. ¿Sí? Muy bien, a ver, los quiero retar. Más o menos ya van entrando en la jugada. Flujo financiero que se pueda producir entre los hogares y el Estado. Flujo financiero, ¿sí? ¿Cuál? Dale, vamos, te escucho. ¿Cuál era? Al pago de impuestos. Cuando uno hace El- una compra, le añaden el 12%. Muy bien, el pago de los impuestos, ¿no? Puede ser, como tú dices, al comprar, pago impuestos, o puede ser los impuestos que pago siempre al final del año, ¿no? Los impuestos correspondientes, perdón, al terminar el año, al año siguiente, al cerrarse un año calendario, luego de un tiempo tengo que comenzar a pagar mis impuestos, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a la renta, entonces podría ser un flujo que sale de aquí de los hogares hacia el Estado. ¿Eso es un flujo real o financiero? Financiero, ¿no? Porque implica la salida de dinero. Muy bien. ¿Y qué haría el Estado con ese dinero? Distribuir en las necesidades del pueblo, como hospitales, Ya, muy bien. Pero los educación. hospitales, ¿qué serían? ¿Qué sería un hospital? Bajo la Un bien lógica de lo que estamos analizando, es un bien, ¿no? Muy bien. ¿Y esos hospitales para quién van? para Para nosotros. familias. Muy bien, para los hogares. Perfecto.
Y también podría construir una carretera, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y esas carreteras a quiénes benefician? A las familias, y también beneficia a quién? A las empresas, ¿verdad? ¿Sí? De repente el hospital también podría ayudar a una empresa porque, por ejemplo, puede ser en una zona donde sea difícil el acceso, esté la empresa, y como es tan grande la empresa, es importante que el Estado lo dote de este tipo de servicios para que la comunidad que está ahí se pueda desarrollar y la empresa se pueda mantener. ¿De acuerdo? Entonces, con ese dinero, el Estado podría elaborar también bienes y servicios que podría entregar o a los hogares o a las empresas. ¿Sí? Otro ejemplo de flujo financiero que puede ir del Estado a los hogares. Financiero. ¿Qué podría entregar desde la perspectiva financiera el Estado a los hogares? Recién ahorita, justo en esta semana, el presidente hizo El una bono de entrega desarrollo. de eso. El bono de desarrollo. Muy bien, una modificación al bono, ¿no? Entonces son bonos que son ayudas que llegan generalmente a los hogares. ¿Y entregará ayudas a las empresas también? ¿Sí o no? ¿Qué dijo? ¿El Estado puede entregar ayudas a las empresas? Le puede prestar. ¿Le puede prestar? Ya, pero ayudas directas. También pasó en lo que dijo el presidente recientemente. Algo Claro, dijo a por él, ejemplo, ahorita subsidió el 50% muy de bien. ¿De qué? ¿De qué producto? ¿de qué era? Era Lo que tiene que ver con sector agrícola. del Muy bien, sector pero ¿qué era? agrícola. ¿Qué era? ¿Qué era? Creo. Ya facilito, lo que se le pone a la Nitrato, algo así. plantita. No, era la urea. La urea, la La urea. urea, la urea. La urea, que es el nitrógeno, ¿no? Entonces, ahí lo que está haciendo el Estado, en ese caso, o sea, acá les entrega las ayudas, ¿no? Que esas sí van directo a ellos. Pero, en cierta medida, también dentro de estos hogares, están también los productores, están los productores agrícolas, ellos también pueden recibir cierta ayuda, ¿no? Y esa ayuda la podrían entregar a manera de subsidios. En este caso, el presidente estaba subsidiando el precio de la urea, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso en cristiano? Que, por ejemplo, si la urea nos costaba, el presidente va a subsidiar, no el presidente, el Estado va a subsidiar el 50% del valor de la urea. Es decir, que si la urea nos cuesta $2 el saco, que no es eso, pero simplemente lo estoy utilizando para explicar, si nos cuesta $2 el saco, lo que va a decir es que ese precio es el que finalmente va a cobrar la empresa, pero lo que va a suceder es que una parte la paga el Estado, ese es el subsidio, ¿no? Entonces, de esos $2, uno va a entregar el Estado y otro más va a entregar el consumidor. Ahora, el subsidio no es que se los dan directamente a los agricultores, obviamente se lo entrega a la empresa, porque la empresa es la que va a cobrar los $2 por ese producto. Uno va a provenir del Estado y otro va a provenir de lo que pague el consumidor finalmente. Es algo parecido a lo de la gasolina. Cuando usted va y se beneficia del subsidio de la gasolina, lo que sucede ahí es que el precio de la gasolina es, no sé si ustedes han visto alguna vez una factura del combustible que le cobran, dicen ahí valor subsidiado, eso se lo entrega directamente al productor, y el diferencial usted lo paga hasta alcanzar el precio que normalmente debería tener un galón de gasolina. Lo mismo ocurre con el gas, es exactamente igual. El precio del gas es 1.60, ¿sí? $1.60 es que vale la bombona de gas, pero si usted ve el precio real del gas, está alrededor de los 12 o 15 internacionalmente. Todo ese diferencial que falta para completar el valor total lo cubre el Estado. Eso implica un subsidio, pero que no se lo entrega directamente al consumidor, sino que en este caso se lo entrega a las empresas porque ellos finalmente son las que facturan por el producto. ¿Ya? Esos son ejemplos de flujos reales, ¿sí? Perdón, de flujos financieros. Entonces, ustedes pueden darse cuenta ya con esto que hemos conversado, de que se cumple lo que les estaba diciendo. Esto no es otra cosa sino que un gráfico. ¿Un gráfico de qué? De las relaciones que se producen entre estos agentes, ¿sí? Por eso es que usted puede ver que hay flechitas que van y vienen, ¿no? Aquí, bueno, aquí les dicen que las de acá, las amarillitas, si no recuerdo mal, tienen que ver con los servicios. Las internas tienen que ver estas verdecitas agua, que a mí me parecen verde agua, no sé qué color lo vean ustedes.
aparecen como que tienen que ver con el flujo financiero. Indistintamente del color, lo que deben de tener claro es que yo puedo graficar estas relaciones, lo puedo hacer presentando los flujos reales que tienen que ver con aquello que no es dinero, y los flujos financieros con todo aquello que es dinero. Y básicamente lo que estoy haciendo es graficando estas relaciones que se producen entre los agentes económicos. Por eso era que yo decía al inicio que el flujo circular de la actividad económica no es otra cosa sino que una diagramación, un dibujito de cómo se producen estas relaciones. El fin principal es para poder explicar esto. ¿Se comprende? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con relación a esto? ¿Ninguna? Muy bien. Bueno, entonces entendería que queda claro el concepto de flujo circular de la actividad económica. Perfecto. Entonces, con esto nosotros, con esto habríamos ya cubierto este concepto de flujo circular de la actividad económica. Bien. Un poquito más. Ya. Bueno, cubierto este tema de flujo circular de la actividad económica. Ahora, hemos visto estos conceptos básicos que me introducen a mí en el mundo de la economía y puntualmente en la que nos interesa, que es la parte de micro. Ahora, dentro de las cosas también que yo tengo que revisar, yo tengo que contarles un poquito sobre cómo evoluciona la economía y cuáles son los principales pensadores económicos, ¿no? Yo creo que esta noche no voy a alcanzar a presentarles los principales pensadores económicos, pero les voy a presentar, este tema de los pensadores económicos lo voy a postular mañana, pero les voy a presentar lo que sería un video que considero que es bastante sencillo para poder entender cómo evoluciona la economía a partir de los diferentes modos de producción, ¿no? Entonces, pasando desde lo más básico que nosotros teníamos, que era la caza y la recolección, hasta llegar ya a posiciones más complejas como la era industrial. Entonces voy a tratar de presentarles esto, que en realidad es como una especie de recordatorio para cosas que lo más probable es que ustedes ya han visto en cierta manera, y que aquí simplemente lo que hacemos es unirlo para entender cómo evolucionó en sí la economía, para luego entrar en lo que sería el pensamiento económico. Entonces voy a proyectar un pequeño videito. Les pido que solamente me avisen si se escucha. ¿Se escucha? No, profe. No, nada. Y se ve, creo que tampoco. Tampoco vemos. A ver. Muy bien. ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha. Muy bien, vamos desde cero. Entonces, son 10 minutitos de su vida que les voy a robar con este video. Atención a lo que dice acá. La economía es tan antigua como nosotros, porque desde que los primeros homínidos comenzaron a obtener recursos de la naturaleza, transformándolos ante sus propias necesidades, ya estaban realizando una actividad económica. Al principio eran cosas muy simples: cazar, recolectar, intercambiar. Pero con el paso de los miles y miles de años, las actividades económicas se fueron haciendo más y más sofisticadas. Vayamos ahí, al comienzo de todo. Al principio, como decíamos, las actividades económicas se basaban simplemente en cazar y recolectar. Algún tiempo más adelante, mucho más en realidad, los seres humanos comenzaron a plantar y pastorear. Todo ello era la prehistoria. Y por aquel entonces no existía el dinero, pues todos los intercambios económicos se hacían mediante el intercambio, es decir, el trueque. Unos intercambios basados en excedentes, es decir, aquello que sobraba a familias, que podía ser, por ejemplo, caza, recolección o artículos realizados por algunos artesanos. Un poco más adelante, con la aparición de la metalurgia y la especialización del trabajo, estos intercambios se hicieron cada vez más difíciles de llevar a cabo. O si no, ¿cuántos peces valen una vaca? ¿Y en época de carestía de pesca? ¿Y si lo que yo quiero son gallinas y mi vecino solo puede ofrecerme vasijas de cerámica?
Uf, ¿cómo podemos hacerlo? Surgió entonces un elemento que cambiaría la historia de la humanidad. Un elemento que siglos y siglos después condicionaría la mayoría de nuestras necesidades y actividades económicas. Esto, el dinero. El último cacahuete saturado de la sal y el aceite de sus desaparecidos hermanos. Alguien ha encestado. ¡Ay! Esto pincha y esto está pringoso. Esto es como de... ¡Oh! $20. Yo quería mi cacahuete. Con eso puedes comprar muchos cacahuetes. Dime cómo. El dinero puede intercambiarse por bienes y servicios. El dinero fue una manera de simplificar los intercambios usando un tercer elemento valioso que estaría en medio de los intercambios. Para ello, el que vende cerdos le podía dar, por ejemplo, este elemento al que vendía cerámica, para que éste fuese, con ese dinero, al granjero que vendía gallinas. Desde hace siglos, la cultura occidental lleva usando el metal como dinero. De hecho, nuestras monedas lo siguen siendo, ¿no? El metal era algo valioso, sobre todo el oro y la plata, y ese valor era el único requisito para que usemos ese material como medio de intercambio. ¿Pero siempre ha sido un metal? Pues no. Por ejemplo, en otras sociedades se ha usado multitud de materiales como moneda de intercambio. En Mesoamérica usaban el cacao. En África, por ejemplo, usaban conchas. E incluso el Imperio Romano, a pesar de usar el metal como moneda principal, también usaba la sal. Sí, sal, para pagar a sus trabajadores como dinero. De ahí viene de hecho la palabra salario. Pero a pesar de la aparición del dinero, todavía faltaba mucho tiempo para que este fuese el elemento principal de la economía. Porque durante la Edad Antigua y la Edad Media, el principal elemento de riqueza no era el dinero, sino la tierra. Con las culturas egipcia, griega y romana, además, el sistema esclavista constituyó la principal fuente para obtener esa riqueza, pues la principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos en la agricultura. La guerra también se consideraba a sí mismo como una fuente de riqueza, debido a las conquistas y también al aprovisionamiento de esclavos como mano de obra barata que se obtenía. El derrumbamiento del Imperio Romano, que ya lo habréis estudiado anteriormente, ¿no?, llevó a otro gran cambio en la economía. El concepto de imperio protector con sus fronteras bien definidas se vino abajo y los campesinos principales generadores de riqueza se mudaron al castillo más cercano para protegerse de las hordas invasoras y saqueadoras. Esto es a lo que llamamos feudalismo, donde ya no existía esclavos propiamente, sino vasallos que trabajaban las tierras. ¿Te suena? ¿No? No es sino a finales de la Edad Media cuando comienza a surgir una nueva producción de riqueza ajena al trabajo de la tierra. A partir del siglo XI, el peligro de las invasiones comenzó a cesar. Las ciudades empezaron a crecer fuera de las murallas y el comercio se reactivó. Y gracias a ello, una nueva clase social, la burguesía, formada por comerciantes y artesanos, fue obteniendo riqueza gracias a los intercambios comerciales. Era una riqueza basada en el dinero, que obtenían, como decíamos, gracias a los intercambios y no a la obtención de la tierra. Con el tiempo, esta burguesía fue haciéndose más poderosa económicamente, hasta que empezó a demandar el poder político, que hasta entonces seguía en manos de la nobleza y de la realeza, quienes poseían, como ya sabes, la tierra. Esta burguesía demandaba, sobre todo, libertad para poder comerciar sin tener que estar sujeta a las férreas normas marcadas por la nobleza y los reinos. Es entonces cuando protagonizan, a partir del siglo XVIII, una serie de revoluciones burguesas, la más famosa, la Revolución Francesa, que décadas después llevará a la burguesía de los principales países del mundo al más alto poder político y económico. Todo ello coincide además con la llamada Revolución Industrial, donde una serie de avances técnicos y productivos revolucionaron el modo en que se obtenían materias primas y se fabricaban productos. Así nacieron las fábricas, nuevas fuentes de energía e innovaciones como el ferrocarril, los coches o los electrodomésticos. Todo ello lo podrás ver en detalle en este vídeo que te pongo aquí y en los demás siguientes sobre la revolución industrial. Las revoluciones burguesas y la revolución industrial dieron alas a la burguesía, que estaba on fire. Ello hizo que los burgueses creasen, una vez en el poder,
un sistema económico que beneficiase por encima de todo la libertad para comerciar y para desarrollar actividades económicas, que era aquello que habían demandado siempre, donde el mercado, es decir, la oferta y la demanda de productos, decidiese qué y cuándo se debía producir, y no alguien, como un rey, que impusiese los precios, la producción o el consumo. Eso es a lo que llamamos precisamente economía de mercado o capitalismo. En el capitalismo, la economía la protagonizan las empresas privadas, que limitan la influencia del Estado a establecer simplemente unas normas que permitan el correcto funcionamiento del sistema y la redistribución de parte de la riqueza obtenida. Aún así, al principio, como podrás imaginar, este sistema económico no estaba regulado, lo que llevó a graves problemas como desigualdades o a situaciones de abuso entre los empresarios y los obreros que trabajaban en las fábricas, que no tenían apenas derechos y a quienes se le pagaba un sueldo de miseria. Estas situaciones de desigualdad hicieron que a partir del siglo XIX apareciesen nuevas corrientes sociales y económicas que abogaban por la corrección o también por la eliminación del capitalismo. El precursor de este pensamiento fue Karl Marx, quien pensaba que para combatir los excesos del capitalismo y acabar con las desigualdades, los obreros debían tomar el poder en el Estado, quitándoselo a la burguesía, y dirigir una economía planificada y centralizada desde el propio Estado para acabar con ello con el impulso privado y con las desigualdades que éste generaba. A esta ideología es a lo que llamamos comunismo. La historia del siglo XX fue la pugna entre estos dos sistemas económicos, que tuvieron en Estados Unidos y en la Unión Soviética, hoy en día la mayor parte de Rusia, como principales exponentes. A finales del siglo XX, el bloque comunista se derrumbó, presa de terribles crisis internas. El capitalismo también vivió su particular crisis durante este siglo, y fueron varias, pero demostró ser un sistema capaz de mutar ante los cambios sociales y culturales. Es por ello por lo que hoy en día vivimos en un sistema económico capitalista, aunque algo diferente a aquello del siglo XVIII. Con el objetivo de disminuir las desigualdades y los problemas generados por este sistema, el Estado interviene actualmente en la mayoría de los países capitalistas para establecer unas normas básicas y corregir las diferencias socioeconómicas, en lo que podríamos llamar hoy en día economía mixta de mercado. No obstante, ello no quita que aún no existan desigualdades, sobre todo las concernientes a la relación entre los países ricos y pobres, más conectados hoy en día si cabe gracias a la globalización. Si bien ya no existe de forma mayoritaria la explotación de los trabajadores o abusos económicos en los países desarrollados, esta situación de superioridad se ha trasladado a los países no desarrollados, que actualmente proveen de recursos y mano de obra, en muchos casos precaria y mal pagada, a las principales empresas del mundo desarrollado. Y así llegamos al día de hoy. Como ves, el sistema económico en el que vivimos en la actualidad responde a multitud de cambios a lo largo de la historia. Y ahora podemos hacernos una última pregunta. Debido a los intensos cambios socioculturales y económicos que se están produciendo en los últimos años, ¿qué tipo de economía tendremos en el futuro inmediato? ¿Quién sabe? Lo que sí debemos saber es de dónde venimos para saber a dónde vamos. ¿Te ha gustado este vídeo? No te olvides dejar aquí abajo tus comentarios en la caja de comentarios. Y si te ha gustado también, la mejor manera de... Muy bien. A ver, la idea de este video es justamente mostrarle los diferentes modos de producción que durante el tiempo, yendo desde lo más primitivo, que era la caza y la recolección, hasta ya la actualidad, de ver en el siglo pasado la presentación de lo que era la lucha entre estos dos sistemas económicos, que son el capitalismo y el socialismo, y las modificaciones actuales, que inclusive ya hablamos de otros modelos económicos como el progresista, tenemos actualmente en este mundo, ¿no? Pero a lo que voy es, ustedes pueden ver cómo la economía en sí, la economía en sí ha venido mutando, ha venido cambiando y ha venido adaptándose, ¿no? Y que estos cambios han tomado años realmente, ¿no? Para poder llegar hasta finalmente los comportamientos económicos actuales que tenemos, ¿no? Entonces, ese es el sentido del video, para que ustedes recuerden cosas que lo más probable es que ya en el colegio les tienen que haber mencionado, lo que era, por ejemplo, el feudalismo, lo que es caza y recolección, tienen que haberlo visto también,
en historia tienen que haber visto las principales revoluciones del mundo, entre ellas la francesa, y en cierta medida, como ustedes ya acá en la universidad, lo más probable es que hayan visto ya también la revolución industrial y cómo eso impacta en las formas de producción. Quizás de repente el concepto de capitalismo y socialismo podrían resultar un poco más extraños a ustedes, pero son también conceptos que muy en el día nosotros lo tenemos y los escuchamos o los decimos. Pero en esencia, como les digo, este video trata de bosquejar esa evolución que hemos tenido. El día de mañana yo voy a hacer una revisión muy similar, pero en este caso de los pensamientos de los pensadores económicos que han aportado, y relacionándolo con este video, que han aportado también a las diferentes formas de producción. Entonces mañana no me voy a enfocar en esta evolución de cómo cambió la economía en el tiempo, sino que me voy a enfocar en los pensadores económicos que con sus aportaciones justamente cambiaron la forma de pensar o el pensamiento económico de las diferentes épocas. Entonces mañana vamos a hacer esa pequeña revisión. Listo, entonces me voy a quedar hasta acá, voy a tomarle solamente asistencia y luego de esto terminamos la sesión. Así que me permiten un ratito, no se desconecten para poder pasarles asistencia y poder terminar con ustedes. Ustedes son el 4-7, ¿verdad? 4-6. 4-6. Bien. A ver, atención a la lista, por favor. Andrade. Presente. Buenas noches, presente. Avilés. Andrade, ¿sí está? Sí, presente. Sí, profesor. Avilés también. Briones. Presente. Gabriel. Ceballos. Presente, buenas noches. Chalén. Presente. Contreras. Presente. Crespín. Presente, Crespín. Crespo. Presidente Crespo. Farías. Presente. Feijó. González. Presente. Hualpa. Omán. Guerra. Presente. Meregildo. Guapón. Presente. Jogacho. Jogacho. López. Luna. Presente. Luna. Maldonado. Presente. Martínez. Presente. Martínez Díaz. Martínez Andrés. Ya, Martínez Díaz. Martínez Ramírez. Mera. Mero. Presente, profe. Mite. Presente, profe. Morán. Presente, profesor. Moreno.
Osorio. Osorio. Presente. Parra. Presente. Parrales. Presente. Pazmiño. Pazmiño. Presente. Pelero. Presente. Pérez. Kimi. Presente. Rodríguez. Presente. Rosero. Presente. Toledo. Presente, profe. López le envió ahorita un mensaje, dice que sí está presente. Un ratito. Vargas. Presente. Vega. Presente, profesor. Villa Prado. Villa Prado. Listo, a ver, me quedo solamente con aquellos que ya no tengan, que no les haya puesto asistencia. El resto les agradezco, muchos jóvenes, nos veríamos mañana para seguir revisando estos temas. Gracias y buenas noches. A ver, ¿quién tiene problemas? Yo, profesor, no le puedo escuchar porque mi internet está lento. Soy Feijo. Feijo. Listo, ¿quién más? López. López. Ya, ¿alguien más que no le haya puesto asistencia? Nadie más. ¿Listo? Y terminamos por esto. Gracias al resto y pasen bien. Buenas noches. Profe, Sí. lo que participaron hoy ya no lo van a notar. ¿Tú me ayudabas con la anotación? No, yo no. Ya, tengo que revisar el video y ahí les pongo. Tranquilo. Ya listo, profe, gracias. Sí, sí. Bueno, jóvenes, gracias y buenas noches. Pasen bien.